Ahora sí. Ahora sí, Ahí está, muy muy bien. bien. Ok, muy buenos días. Muchas gracias, Andrés. Bienvenidos todos y todas. Vamos a hacer una sesión, digamos, enfocada en el tema costo, como decía Andrés. Y tenemos una presentación, la vamos a ir revisando y en la medida que vaya surgiendo dudas, las van planteando nada más y las vamos aclarando. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la oportunidad y agradecido a Eurosúper y INACAP para poder participar de esto. Entonces, vamos. ¿Dónde? Eh, Está compartiendo. Ahí sí. Sí, ahí lo vimos. Muchas gracias, muchachos. Sí, Ya estamos. Muy amable. Estaba con el equipo acá de soporte de INACAP, así que son un 7 los chiquillos. Muchas gracias. ¿Eh? Muy bien. Bueno, tal como decía Andrés, ¿no es cierto? En un principio, los emprendedores tienen una cosa, digamos, aquí adentro, que es las ganas, digamos, la fuerza, la perseverancia para poder sacar adelante sus proyectos. Pero siempre, de cierto, necesitamos alguna ayudita, un tema de un control, digamos, administrativo. El problema de la contabilidad y de los costos, básicamente, ¿no es cierto?, la falta de conocimiento, la falta de estudio formal de las materias y de los temas, a veces provoca algunos problemas, algún desorden, algún problema en la toma de decisiones. Entonces, la idea es entregarles las herramientas para que ustedes puedan ir controlando, ¿no es cierto?, su emprendimiento, controlando los costos, los distintos tipos de costos que se generan en la empresa y tomar decisiones, pues, ¿sí? Esto es un proceso, digamos, de gestión. Entonces, eh, el problema es justamente identificar los costos, clasificar los costos y poder tomar decisiones con ellos. Eso es con la presentación. Bueno, estamos indicando que un costo, básicamente un egreso de dinero, ¿no es cierto? Dentro de los emprendimientos que ustedes tienen, no importa la naturaleza, digamos, de su emprendimiento, siempre hay que gastar recursos para poder llevar a cabo los procesos, digamos. Tengo que comprar materiales, tengo que transportarme, tengo que eventualmente hacer alguna promoción, tengo que gastar, ¿no es cierto?, en algún ayudante o en remuneración, etcétera. O sea, las platas que salen, uno tiene que tratar de controlarlas para poder ir generando después las decisiones de distribución, de producción, etcétera. Entonces, costo se define como una salida de dinero, ¿no es cierto?, que se invierte en recursos para la fabricación, para la producción o la prestación del servicio. Nosotros tenemos distintos tipos de organizaciones. Pues hay empresas que son manufactureras, que fabrican cosas, ¿no es cierto? Hay emprendimientos que son de tipo comercial, donde se compra y se vende, básicamente, se pone a disposición de los clientes y se facilita la llegada de los productos. Y empresas de servicio, ¿no es cierto? Empresas de transporte, empresas de, qué sé yo, marketing, etcétera. Y en cualquiera de ellas, ¿no es cierto?, se genera este proceso de costos que son necesarios para realizar las labores, para realizar las actividades. Los costos se miden en términos cuantitativos, ¿ya? Eso significa que yo los puedo valorizar en dinero, ¿no es cierto? Y por lo tanto, puedo hacer un presupuesto, puedo estimar lo que he gastado, puedo definir finalmente la variable más relevante, diría yo, para un emprendedor, que es la determinación del precio. Si yo no sé cuánto me cuesta producir algo, fabricar algo, comercializar algo, no puedo ponerle precio porque no sé si voy a ganar, no sé si voy a perder. La verdad es que es un tema muy estratégico, muy relevante. Entonces los costos son desembolsos, básicamente que tienen que ver con la actividad, eh, digamos, específica del rubro, ¿ya? La producción, la prestación del servicio, etcétera. Ahora, indistintamente de ello, también existe el concepto de gasto. Uno habitualmente utiliza ambos conceptos como sinónimos. A uno son salidas de plata, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor no son exactamente lo mismo. Los costos se relacionan con la operación, con la producción, con el funcionamiento. El gasto es más bien un tema de tipo de gestión o de administración. Dinero que es necesario gastar para poder funcionar, ¿ya? Para poder operar desde el punto de vista comercial,
no necesariamente en la producción, sino que en el ámbito, como decía, comercial, en el ámbito de gestión. El dinero, por ejemplo, que se le paga a la secretaria, ¿no es cierto? Eventualmente es un gasto, esa plata hay que pagarla, pero no necesariamente tiene que ver con la producción del bien o con la operación o funcionamiento del negocio, directamente, digamos, en términos de operación. De modo, digamos, tangencial, explicar que existe un concepto que se denomina cadena de valor, y esa cadena de valor tiene que ver con cuáles son las actividades que son, digamos, más relevantes dentro de su negocio. Si yo soy una panadería, que la vamos a usar harto como ejemplo, digamos, para la explicación de esta sesión, para poder fabricar pancito, necesito harina, necesito equipo, necesito energía, gas, electricidad, etcétera, una serie de ítems. Entonces, eh, en este caso, ¿a qué me dedico yo? Me dedico a fabricar pan. Entonces, ¿qué es importante para mí? La adquisición de las materias primas, el proceso productivo y la venta del producto. Básicamente a eso me dedico, ese es mi pega. Sin embargo, en una panadería yo necesito pagar impuestos, necesito llevar la contabilidad, eventualmente necesito proteger mis bienes, no sé, por tener un guardia, etcétera. Ahora, yo no soy ni empresa de seguridad, ni empresa de contabilidad, yo soy una panadería. Sin embargo, eh, las actividades estratégicas son las que yo debo básicamente controlar de manera estricta, ¿ya? De manera más rigurosa, para que las cosas resulten bien. Entonces, resumiendo un poquito, costo es un egreso de dinero enfocado en la parte operativa, en la parte productiva, digamos. Gasto es un egreso necesario para que el negocio se mantenga funcionando, ¿ya? Normalmente no se relaciona directamente con el producto porque no lo veo, pero es necesario para la operación del negocio, ¿ya? Nosotros acá tenemos un esquema, ¿no es cierto?, donde habla que el costo determina directamente el precio que yo voy a cobrar y el margen de ganancia. O sea, obviamente, cuando yo defino mi precio y tengo claro mis costos, la diferencia entre esos dos elementos, que es el margen de ganancia, ¿no es cierto?, me permite a mí saber si soy capaz de cubrir todos mis costos y gastos, generar la utilidad que requiero y que el negocio empiece a crecer o a desarrollarse. La idea es que en el caso de las pymes, ¿no es cierto?, las operaciones y las empresas sean escalables. El concepto de escalable significa que yo voy creciendo, ¿no es cierto?, de manera correcta, de manera, digamos, adecuada. Escalable significa que paso de ser pyme a paso de ser mediana y eventualmente a ser grande, en términos de tamaño, volumen, venta y operaciones. Entonces, un negocio escalable es un negocio que está ordenado y por eso necesitamos el control de los costos de manera también adecuada. Este esquemita que aparece acá en la pantalla nos habla de una primera clasificación de los costos. Nosotros tenemos costos directos y costos indirectos. ¿Cuál es la categoría, entre comillas? Un costo directo, en el caso de ustedes como emprendedores, sería un costo que yo relaciono directamente con el proceso o con la producción o con el bien fabricado. Por ejemplo, en el caso de la panadería, la compra de la harina, ¿no es cierto? El gasto que yo hago en harina es un costo directo. Es un costo directo del producto, debido a que, ¿no es cierto?, es fácil de identificar la importancia que tiene este elemento en la producción del bien. Sin harina no puedo hacer el pancito, ¿no es cierto? Y no puedo generar el producto que voy a vender. En el caso del costo indirecto, es un costo que también es necesario incurrir, digamos, para fabricar, pero no es tan fácil relacionarlo con el producto, o sea, como que cuesta un poquito asociarlo o relacionarlo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo que pagar por la mantención de mis máquinas. La pregunta es, ¿cuánto del costo de la mantención de las máquinas corresponde al costo del producto? Y la verdad es que es necesario hacer ese egreso de dinero, pero identificarlo no es tan fácil. Entonces, en los distintos emprendimientos que ustedes llevan a cabo,
Existen costos directos que se relacionan con su producción y existen costos indirectos que son gastos o plata, digamos, que yo debo ingresar, pero que no se relacionan directamente con el producto, no los veo ahí, ¿ya? Sí, imagínense, tengo que pagar la luz de mi local. ¿Cuánto del gasto de la luz le corresponde a cada ítem, a cada producto, digamos, generado? La verdad es que no es tan fácil, no es tan sencillo identificarlo, pero yo tengo claro de que hay que incurrir, ¿no es cierto?, en ese egreso de dinero. Bueno, la sumatoria de todos los costos, ya sea directos o indirectos, son los costos del producto. Y obviamente necesito identificarlos y calcularlos correctamente para poder después ponerle el precio. Si ustedes se fijan en este ítem del precio de venta, el costo del producto más la utilidad que yo espero generar, me daría de manera inicial, digamos, un precio de venta adecuado. Si esta parte no está bien definida, si los costos del producto no están claramente definidos, entonces, pucha, es difícil saber qué precio poner y determinar cuánto voy a ganar. De ahí la importancia entonces de la definición correcta de estos ítems. Existen otros criterios que se utilizan en las empresas para clasificar los costos, ¿ya?, de la organización. Existen los costos fijos y los costos variables también. ¿Cuál es su definición? O sea, ¿a qué se refieren esos ítems? Bueno, esto tiene que ver cómo, de alguna manera, cómo se comportan los costos dentro de la organización. Los costos fijos se definen como aquellos costos y gastos, ¿no es cierto?, que se mantienen constantes durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, un arriendo. No importa lo que produzca o lo que venda, el arriendo tengo que pagarlo igual, ¿no es cierto? Y es un valor constante o fijo durante. Por otro lado, los costos variables son costos o gastos que se modifican o cambian con la producción o con las ventas. El ejemplo típico es la materia prima. Si yo necesito producir más, necesito gastar más dinero en insumos y materiales. Entonces ese sería un costo variable porque si aumenta la producción, aumenta ese costo. Si disminuye la producción, disminuye ese costo. O sea, se comporta de manera proporcional, de manera, digamos, la misma conducta o comportamiento que la producción o que las ventas. Un ejemplo de costo variable de venta podría ser las comisiones que yo le pago a un vendedor. Mientras más vende, más tengo que gastar en comisiones. Entonces, y mientras menos vende, menos gasto en comisiones. Por lo tanto, ahí también tenemos un ejemplo de costo variable, pero de administración o venta. Entonces, los costos, dependiendo de su nivel de variabilidad o comportamiento, serían costos fijos o costos variables. Aquí aparece una explicación un poquito más detallada. Son los costos fijos aquellos que no varían ante cambios en los niveles de producción, dice ahí. Entonces, ahí hay algunos ejemplos típicos en las organizaciones, algunos sueldos y salarios, ojo, en términos individuales. O sea, si yo a una persona la contrato, por ejemplo, por el sueldo mínimo, yo todos los meses le voy a pagar el mismo valor a esa persona, ¿no es cierto? Pero en términos individuales, en términos globales, los sueldos y salarios son en estricto rigor costos variables. ¿Por qué esa cosa que suena como rara? Lo que pasa es que si ustedes, por ejemplo, necesitan duplicar su producción, imagínense que les fue muy bien en algún periodo de tiempo y les llegó un pedido muy grande de producto de su gestión. Imagínense que tienen que duplicar su producción. Entonces, la única posibilidad es o pagan horas extra o contratan más gente. Eso significa que a la medida que aumenta la producción necesito gastar más dinero en remuneraciones y por lo tanto la remuneración sería un costo variable en términos totales, en términos globales, de la cantidad de plata que yo pago. Ahora, a cada persona seguramente le voy a pagar un costo fijo en términos individuales. Las prestaciones sociales podrían ser también, si el sueldo es fijo, un valor constante durante un periodo de tiempo. Algunos gastos generales, la luz, el agua, el gas, tienen una estimación, digamos, más o menos constante durante ciertos periodos de tiempo. Arriendos, bueno, los arriendos, como les decía, de máquinas, equipos, locales, terrenos,
se pagan haya o no haya producción, haya o no haya venta, por lo tanto, son claros ejemplos de costos fijos. Transporte, servicio, gastos de administración, papelería, mantenimientos de máquinas y equipos, etcétera. O sea, aquí la idea es que ustedes vayan haciendo un poco la bajada de toda esta teoría que estamos viendo, ¿no es cierto? Y vayan empezando a pensar un poquitito, dentro de mi emprendimiento, ¿qué costos son fijos? O sea, ¿qué plata tengo que pagar sí o sí en cada uno de los periodos? Y por otro lado, los costos variables, ¿no es cierto? También identificarlos, los típicos costos variables, materia prima que aparecen ahí, los salarios, pero en términos globales, como se lo explicaba hace un rato, las comisiones por venta, etcétera. O sea, la verdad es que la posibilidad de costos fijos o costos variables, dependiendo del rubro, son variadas, o sea, pueden ser de distinta naturaleza, distinto tipo. La idea entonces, en este caso, es que ustedes en sus emprendimientos vayan identificando de alguna manera qué plata es la que yo debo gastar todos los meses sí o sí. Eso es un costo fijo. Y qué dinero cambia, ¿no es cierto? O varía dependiendo de la cantidad que yo produzco, fabrico o presto servicio, ¿ya? O comercializo. La idea es identificar esos elementos para poder controlarlos después. Muchas veces surge la posibilidad de, digamos, cotizar en distintos proveedores, por ejemplo, de materiales, de insumos. Muchas veces se privilegia el costo, pero no necesariamente en la regla. En algunas oportunidades yo prefiero, no sé, pagar un poquito más por un buen material, por un producto de calidad. Entonces, las decisiones se toman en base a distintos criterios, ¿ya? Pero una de las variables importantes, obviamente, es el costo, ¿ya? Ahora, si yo me puedo vincular con un proveedor que es serio, que cumple, que entrega productos de buena calidad y a lo mejor hasta me da facilidades de pago, o sea, evidentemente va a ser una de mis primeras opciones para abastecerme. Eh, bueno, lo mismo ocurre con distintos tipos de operación o de servicio dentro del negocio, ¿ya? Si yo tengo equipos con los cuales trabajo y con los que, por ejemplo, debo hacer mantenimiento, a lo mejor yo contrato a alguien que me haga un mantenimiento y me dé garantías. Eh, Ahora, el costo de mantención puede ser fijo o variable dependiendo de cómo lo defina yo en mi emprendimiento. Les doy el ejemplo siguiente. Imagínense que yo decido hacer mantenciones a mi equipo una vez por mes. No importa lo que yo produzca y no importa lo que yo venda. Eso sería un costo fijo, ¿no es cierto? Porque todos los meses tengo destinada esa plata para mantención. Ahora, si yo decido hacer mantenciones no en base al tiempo, sino que en base a la operación, por ejemplo, pues voy a hacer mantenciones cada 50 horas de uso. A lo mejor en un mes voy a tener dos mantenciones, a lo mejor en otro mes voy a tener ninguna. Todo va a depender de la cantidad de trabajo que vaya apareciendo. Entonces, en ese caso, la mantención sería variable. Entonces, aquí la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, puedan ir identificando cómo manejan sus costos, cómo los categorizan, cómo los clasifican y tenerlos controlados, ¿ya? Eh, en algunas oportunidades, cuando no conozco, no sé el análisis de mis costos dentro de la empresa, cobro menos plata. Aquí me quería referir tangencialmente también a otro elemento que es fundamental para mí. Yo tengo experiencia como emprendedor, por lo tanto sé un poquitito, digamos, los problemas que ustedes puedan tener. Eh, Muchas veces el emprendedor no valoriza su tiempo. Uno de los costos y gastos más relevantes que uno deja pasar es el tiempo del emprendedor. Le explico. Generalmente uno, cuando le va a poner precio a algo, uno dice ya cuánto me costó la materia prima, cuánto fueron los gastos, digamos, de gestión, de transporte, de combustible, y uno va sumando las cosas y al final llega a un valor. Sin embargo, dentro de ese valor, no consideran el tiempo que ustedes le dedicaron a su gestión.
El emprendedor tiene una característica, es emprendedor 24/7. O sea, uno siempre está pensando en el negocio, uno siempre está pensando, ¿no es cierto?, en las actividades que hacer, y uno muchas veces se levanta y se acuesta trabajando, generando ideas o simplemente haciendo las operaciones. Entonces, ese tiempo que ustedes le dedican a su negocio también tiene un valor y por lo tanto hay que agregarlo dentro de los elementos del costo para poder valorizar su producto. Si no, es como que ustedes estuvieran regalando su trabajo. Entonces, eh, les sugiero, ¿no es cierto?, les imploro que valoricen su trabajo y que se crean el cuento. No es solamente producir algo bonito o bueno, digamos, que sea necesario por parte de las personas, que sea requerido por las personas, también uno debe valorar, digamos, su esfuerzo, su trabajo. Hay personas que se dedican a temas más bien artísticos. Eh, la alfarería, por ejemplo, tiene mucho de arte, no solamente fabricar o producir un producto específico. La generación de mandalas, tenía el otro día una persona que se dedicaba a este tema, maravilloso, eso tiene mucho de arte, entonces las personas en algunas oportunidades no valorizan su tiempo, la sugerencia es que ustedes lo hagan. Ahora, ¿cómo hacerlo? Una primera aproximación para ponerle precio al tiempo de uno sería algo como lo siguiente. El sueldo mínimo en Chile es de 529.000 pesos, más o menos, de acuerdo al último registro que se tiene, y ustedes hipotéticamente trabajarían, no sé, 5 días a la semana, ¿no es cierto? En un mes, esos son 4 semanas, 20 días aproximadamente. Bueno, dividan el sueldo mínimo por 20 y eso les va a dar 26.450 pesos. O sea, igual es bajito, pero eso es lo mínimo que debiera ser considerado en términos de su tiempo. Ahora, evidentemente, seguramente sus emprendimientos tienen un valor superior, tienen un valor mayor, entonces ustedes deben ir ajustando ahí cuánto pedir o cuánto cobrar por su propio tiempo, por su propio esfuerzo. Uno tiene, repito, que creerse el cuento, no es solamente costear lo que se ve, sino que el esfuerzo individual también es relevante. Y uno tiene que cobrar, digamos, de acuerdo a lo que entrega. ¿Qué es la contribución marginal? Todo lo que estamos hablando lo vamos a revisar con un ejemplo aplicado, ¿ah? Así que no se preocupen por eso. Eh, Acá tenemos la contribución marginal, correspondería, ¿no es cierto?, al aporte, a la ganancia o a la utilidad que genera cada unidad vendida en términos individuales. Eh, Se habla de que el costo fijo más el costo variable me dan, ¿no es cierto?, los costos totales de operación y de producción. Si a eso le agrego la utilidad, tengo el precio de venta. Entonces, por cada unidad que yo vendo, voy a tener una cierta ganancia, un cierto beneficio, ¿ya? Esa sería la utilidad o la contribución marginal a sus beneficios. Obviamente, la idea es que mientras más venda, más gano. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta dónde voy a poder funcionar y hasta dónde voy a poder operar? Bueno, hasta donde me lo permita mi capacidad financiera, mi capacidad productiva, mi capacidad de operación. Claramente me gustaría producir y vender mucho, pero eso significa, ¿no es cierto?, también un esfuerzo y por lo tanto hay costos detrás, hay esfuerzo detrás y hay tiempo detrás. O sea, son variables que uno debe considerar a la hora de ir definiendo su emprendimiento. Uno debe crecer, en este caso, ¿no es cierto?, de manera sana, de manera adecuada, y eso significa controlar los costos, ¿ya? Lamentablemente el precio de venta muchas veces se define por el mercado. O sea, si yo cobro mucho más caro por mi producto, no me lo van a comprar los consumidores, ¿no es cierto? Entonces, a veces el tema de la fijación del precio no depende mucho del emprendedor o del fabricante en este caso. Lo que sí puedo controlar es el tipo de costos que genero y su volumen. Entonces, por eso que es tan importante esta sesión donde estamos conociendo los costos, cómo se comportan, cómo se calculan,
y cómo se controlan. Entonces, esta contribución marginal tiene que ver con el beneficio que se va generando cada vez que yo vendo unidades adicionales. En términos teóricos, las ventas menos los costos variables serían el margen de contribución. Esa plata es la que me sirve para poder cubrir los costos fijos y generar ganancias, ¿ya? A eso se refiere de alguna manera, en términos teóricos. En términos más, digamos, aterrizados, llamémoslo así, por cada unidad que yo vendo, yo voy generando un cierto beneficio. Entonces, los beneficios que ustedes van a tener al final, o las utilidades, van a depender del margen de ganancia y del volumen que vendan. Bien, bueno, ¿cómo definir el precio? La verdad es que hay bastante estrategia, para poder establecer esta variable que es muy, muy importante para el emprendedor. Bueno, la típica, ¿no es cierto?, es la sumatoria de los costos fijos, los costos variables. Eso define el costo de operación, de venta, y eso se le agrega el margen de ganancia para definir el precio. En muchas oportunidades, yo no hago este análisis y simplemente cobro lo que cobran todos. O sea, me baso en el promedio del mercado, que no es una mala estrategia siempre y cuando yo conozca mis costos. ¿Para qué? Para poder saber si estoy ganando o si estoy perdiendo dinero. Entonces, yo podría entrar en distintos mercados con diferentes estrategias de precio. Las estrategias tienen que ver, ¿no es cierto?, con cómo enfrento a mis clientes. También a modo, digamos, de entrega de información paralela al tema costo. Existen varias estrategias. Por ejemplo, existe una estrategia de precio que se llama descreme. Esa estrategia significa que yo entro con un precio muy alto al mercado, casi ridículo, o sea, muy, muy elevado. La idea es que probablemente es un producto, ¿no es cierto?, exclusivo, que va dirigido a unos clientes que tienen mucho poder adquisitivo. Entonces, es correcta, digamos, la estrategia. Pero si yo tengo un producto de consumo masivo, no puedo entrar con precios tan elevados, ¿no es cierto? Tengo que entrar con precios competitivos. Esa estrategia se denomina penetración de mercado. Significa ganarse un lugarcito, ¿no es cierto?, dentro de los competidores para poder producir y vender mis bienes, mis ítems. Que sería básicamente entrar con un precio bajito, un precio bien menor para poder hacerme el espacio. La otra posibilidad es simplemente entrar con un precio promedio, un precio estándar, digamos, dentro de lo que es el mercado, y de esa forma no doy ventajas a la competencia, pero tampoco entro a una guerra de precios, o sea, tampoco entro a pelear con los otros competidores. Entro a ganarme mi lugar, digamos. Cualquiera sea la estrategia que yo decida implementar de acuerdo a mi producto y de acuerdo a los clientes a los que yo voy dirigido, necesariamente debo tener el control de los costos para saber los márgenes de ganancia. Aquí hay una pequeña receta para poder establecer el control de los costos, el control, ¿cierto?, de los beneficios. Y esto tiene que ver con los siguientes pasos. Y primero, probablemente yo tenga varios tipos de productos, varios tipos de elementos, ¿no es cierto?, que estoy comercializando. La idea es cogerlos de a uno y hacer el análisis individual. Debo identificar cuáles son los servicios asociados a la operación y las materias primas o insumos requeridos para su fabricación y producción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesito? Necesito qué tipo de insumo, qué tipo de material, de qué calidad, dónde me abastezco, etcétera. Enseguida me enfoco en el proceso operativo, o sea, en el proceso de producción. Aquí lo ideal, es una sugerencia absolutamente amigable, es que ustedes puedan describir el proceso de producción por pasos. O sea, por ejemplo, en el caso de una panadería, lo primero sería la adquisición de las materias primas. En segundo lugar, al iniciar el proceso de producción, ¿no es cierto?, viene la mezcla de productos. Enseguida, el amasado,
En tercer lugar, el armado de los panes y en último lugar, ¿no es cierto?, la cocción. ¿Por qué es tan importante ir definiendo paso a paso la operación, el funcionamiento de la parte productiva? Porque cuando yo los analizo en forma individual, cada paso o cada etapa, yo puedo ir identificando los costos que se generan ahí y los puedo ir controlando de mejor manera, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la primera etapa, que sería la adquisición de insumos o materiales, yo ahí puedo hacer cotizaciones, puedo comparar precios, puedo ver los volúmenes, incluso la calidad de los materiales que estoy adquiriendo. Entonces, yo puedo, después de un tiempito, ¿no es cierto?, ir encontrando a mis mejores proveedores y los puedo ir categorizando. En la segunda etapa, que es la mezcla, a lo mejor hay un proceso que es más industrial o quizá sea un proceso más artesanal, en el caso, por ejemplo, de una masandería, donde yo mezclo de distintas formas y con distintas, digamos, estrategias los productos para ir generando la masa, ¿no es cierto? La masa que va a generar el pancito. Entonces, ¿qué costos estarían involucrados ahí? Probablemente, si es que es un proceso industrial, una revolvedora, más industrial, ¿no es cierto?, que usa energía, que tiene costos de mantenimiento, etcétera. Después tendría, por ejemplo, que pasar todo ese elemento a la amasadora, que es donde se estira la masa, ¿no es cierto? ¿Y qué costos hay ahí también? Pues si es industrial hay maquinaria, si es más, digamos, artesanal, hay temas de tiempo, hay temas de uso de alguna mesada específica, etcétera. Y después viene el armado de los panes, ¿no es cierto? O sea, ahí tendré algún tipo de elemento que me ayude a la producción, también tiempo, algún tipo de insumo, quizá, ¿no es cierto?, el secreto de la empresa para que el pan salga más rico. Bueno, y al final la cocción, porque implica, ¿no es cierto?, equipamiento, energía, gas, electricidad, etcétera, etcétera. O sea, esto que les acabo de describir para una panadería, a mí me encanta el pan en todo caso, igual que todos los chilenos. Eh, Implica, ¿no es cierto?, que yo puedo, al separar las etapas, identificar y controlar los costos que se generan ahí. Y a lo mejor puedo buscar mejores proveedores o mejor uso de los equipos, de las herramientas o de los insumos. ¿Ya? Quizá les podría sacar un mayor provecho. Eh, Eso dentro de lo que es el proceso de producción, el paso 3 recién, o sea, tratar de identificar cómo se genera el producto. Aquí hay una cuestión relevantísima y que tiene que ver con lo que ustedes hacen en cada una de las etapas. Lo que ustedes están haciendo es agregarle valor al producto. En cada una de las etapas por las que va pasando el producto, ustedes le van agregando valor y por lo tanto el precio que cobran al final tiene que ver con todo el proceso, con todo el valor que agregaron y con los márgenes de utilidad o beneficio que generan, ¿ya? O sea, es los costos más la ganancia, pero eso significa que en cada una de las etapas ustedes le agregaron valor al producto, al elemento o al servicio, ¿ya? En el ámbito de la producción, cada vez que se produce, se le agrega valor al producto para transformarlo en algo que la gente consume. En el ámbito comercial, ustedes adquieren productos y los ponen a disposición de los clientes. Ahí es donde se agrega valor, básicamente por procesos logísticos, procesos de distribución. Y en el ámbito de los servicios, bueno, claramente cada vez que se presta un servicio de transporte, de educación, de turismo, lo que la gente está viviendo es la experiencia y por lo tanto ese es el valor que se le agrega por parte del emprendedor, ¿ya? Entonces, no importa el tipo de empresa, ustedes lo que hacen es agregar valor y es por eso por lo que la gente paga. En el cuarto paso, bueno, la identificación de los costos claramente implica su clasificación, ¿no es cierto? Saber cuáles son y de qué tipo y de qué naturaleza, digamos, su comportamiento y su conducta. Los fijos, los variables, etcétera, para cada una de las etapas. Entonces, sugerencias. Primero, identifiquen su producto, cuál van a analizar. Enseguida, los elementos necesarios para la producción. Después, analicen su proceso, identifiquen los costos fijos y obviamente los costos variables también, de acuerdo a su comportamiento. Y en la etapa 6 aparece
la identificación de los costos de producción, que serían los costos necesarios para la fabricación. Ojo, los costos, dijimos, eran elementos que se necesitan incurrir o gastos que se necesitan incurrir para fabricar. Y los gastos eran egresos para apoyar la producción, no sé, los sueldos de la secretaria, arriendo, etcétera. Son gastos que también hay que identificar para poder definir al final todos los elementos del costo necesario para poder operar y para poder funcionar. Cuando eso está definido, entonces yo puedo determinar mi costo unitario. Cuando tengo el costo total de producción, de ventas, de arriendo, de administración, etcétera, cuando tengo todos esos costos, simplemente al dividirlos por las unidades producidas o los servicios prestados, puedo tener mi costo unitario. Ahí sé realmente cuánto me cuesta la producción de cada elemento y la venta de cada elemento. Sobre ese valor yo debería poner el precio. Por eso que la última etapa dice determinación de precios. ¿Ya? Una vez que ya tengo todos los elementos de cada unidad producida y vendida. ¿Ya? Repito, si no sé cuánto me cuesta producir o fabricar cada elemento, no puedo ponerle precio. Entonces es importante la variable. Eh, Acá vamos a usar un ejemplo de una persona que vende, que produce y vende mermelada, ¿ya? Mermelada de membrillo, a mí me encanta. Eh, bueno, todos los elementos necesarios para la producción tienen que ver con la fruta, con los envases, con el proceso de fabricación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vamos a usarlo como ejemplo para poder ir identificando las variables de las que hemos conversado así de manera bien somera. Bueno, lo primero que se necesita es tener claro cuál es mi producto, o sea, qué es lo que yo voy a vender. Ojo, dato y antecedente para todos los emprendedores. Yo no puedo llegar y fabricar y vender lo que a mí se me ocurra. Yo debo comercializar y entregar, ¿no es cierto?, a las personas lo que ellos quieren. Por lo tanto, una cuestión súper relevante es conversar con los clientes, o sea, ver y averiguar qué es lo que ellos necesitan. Ustedes lo que están haciendo es solucionar un problema, porque la gente necesita esto, este producto, con estas características, y eso es lo que yo requiero para, ¿no es cierto?, poder estar tranquilo. Entonces, ustedes, su función no es solamente fabricar cosas, su función es prestarle valor a las personas y solucionarles sus problemas. Entonces, si ellos quieren, por ejemplo, una mermelada sana, una mermelada que sea rica, una mermelada que tenga ciertas características, entonces ustedes averiguan qué producto quieren, cuál es el que más les gusta, cómo tiene que venderse, en qué cantidad, qué características debe tener, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, identifiquen claramente qué es lo que ustedes van a vender. En el caso del ejemplo, la señora Ana, si no me equivoco, no implica solamente saber, digamos, lo que se va a generar, sino que tener clarísimo sus características, o sea, sus atributos físicos y sus atributos intangibles. Fíjense aquí, por ejemplo, dice para la mermelada, el producto que yo voy a generar es una mermelada que es espesa, que no es un líquido, ¿no es cierto? Es espesa, con trozos de membrillo, o sea, con pedacitos de fruta, envasada en frascos de vidrio, probablemente por un tema, ¿no es cierto?, de cuidado de la naturaleza, de no contaminar y de reciclar. Dice aquí, tiene 20% menos de azúcar. Eso habla, ¿no es cierto?, de que independiente de que el producto, ¿no es cierto?, aparte que es rico, eventualmente nos ayuda y cuida un poquito nuestra salud, porque no es tan dañino, entre comillas, como otros. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tiene una buena presentación. Entonces, eh, yo defino claramente qué es lo que voy a entregar, ya sea un producto fabricado, un producto comercializado o un servicio prestado. Debo identificar sus atributos, sus características, ¿ya? Debo tenerlo clarito, clarito, clarito. Una vez que eso está clarito, clarito, puedo enfocarme, ¿no es cierto?, en la manera en que lo voy a producir, lo voy a generar o lo voy a comercializar. Aquí la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, identifiquen
Si tienen varios productos, uno, que podría ser el producto estrella, ¿no es cierto? O el más comercializado, identificar, ¿no es cierto?, sus atributos principales, ¿ya? ¿Cuáles son las características de mi producto? ¿Es un producto natural? ¿Es un producto, eh, qué sé yo, que presta un servicio impecable? ¿Cuáles son sus características, su color, su tamaño, su forma? Eh, tenerlo absolutamente definido, de manera que cualquier persona que pueda verlo identifique esos atributos de manera sencilla y fácil, ¿ya? Evidentemente esto facilita los procesos de comercialización, porque yo puedo hablar, ¿no es cierto?, de las cosas buenas que tiene mi producto, de las ventajas. Se habla en términos de administración de ventaja competitiva. Eso significa que yo identifico una de las características que tiene mi producto que es diferente a las del resto de la competencia. La pregunta que ustedes deberían hacerse es la siguiente: ¿por qué la gente debería comprar mi producto y no otro? Entonces, ustedes, dentro de los atributos de su producto, deberían identificar una o algunas de sus características y potenciarlas, o sea, darles ese valor agregado, ¿ya? Para poder competir mejor que el resto. La ventaja competitiva es el elemento diferenciador de sus productos con respecto a los del resto, ¿ya? Entonces, bueno, aparte, digamos, del control costable, de costo, de los, digamos, elementos necesarios para la producción, debo también dar a conocer a la gente cuál es la característica del producto que yo vendo y por qué es mejor que el resto en en esa parte, digamos. Puede que yo sea el más barato o puede que no. Puede que sea el de mejor calidad o puede que no. Puede que sea el que presta mejor servicio, puede ser el más atractivo, puede ser el que entrega mejor cobertura, puede ser, no sé, porque tiene más garantía, no sé. Ahí ustedes, dependiendo de los atributos y características del producto, van identificando cuál es el elemento o cuáles son los elementos que ustedes deberían utilizar para diferenciarse, ¿ya? Por eso que es tan importante identificar esos atributos. Enseguida, aquí para la señora Ana, señora María, no me acuerdo, identificar servicios y o materias primas, ¿ya? Dice, ahí aparecen los dos elementos, los vamos a explicar, ¿eh? Dice, luego de que ustedes tienen clarito cuál es su producto y las características que posee, ¿no es cierto?, se identifican los servicios y los materiales necesarios para la fabricación. Por ejemplo, en el caso de la señora Ana, ahí tenemos algunos servicios necesarios para poder fabricar. En este caso, por ejemplo, tenemos el honorario o el sueldo que se va a pagar la señora Ana por día trabajado. Ella deberá definir, como les decía en un principio, una remuneración, porque su tiempo es valioso. Piensen que si ustedes no estuvieran enfrentando el desafío del emprendimiento, ustedes podrían estar trabajando en una empresa y ganando un sueldo. Por lo tanto, están dejando de ganar un sueldo por dedicarse a su emprendimiento y por lo tanto el tiempo que están, digamos, dedicando a su emprendimiento tiene un valor, ¿ya? Como les explicaba hace un rato, por lo menos el sueldo mínimo, pero tiene que ser más, pues. Uno tiene que valorizarse también su tiempo. Aquí la señora Ana debería establecer una renta diaria para ella. Ella además necesita una persona que le ayude. Dice, también va a tener un honorario para un ayudante, ¿no es cierto? Honorario de la persona que la va a ayudar por día. Ella está definiendo una unidad de tiempo de medida, en este caso es por día. Tiene un arriendo de un local. Entonces, ella define el arriendo mensual, ¿no es cierto? Y lo divide por los días que trabaja en el local, digamos, mensual. Probablemente dividido por 20 si trabaja de lunes a viernes. Mobiliario y equipos. Aquí tiene, eventualmente yo podría asociarlo también a un arriendo, ¿no? Tiene tres elementos que son los que utiliza para la producción de su mermelada. Tiene mostrador, tiene una mesa para fabricar y probablemente una cocina para generar los procesos, digamos, de fabricación de la mermelada. Entonces,
ella supone 3 elementos y para cada uno les va a dar un valor, ¿de acuerdo? Aquí hay otros servicios necesarios para la producción, o sea, las cosas no se fabrican solas, y no solamente con trabajo, sino que se necesita agua, electricidad, seguridad, otro tipo de insumos, otro tipo de elementos. Entonces, hay que establecer cuánto más o menos de eso se gasta y definirle un valor diario, un valor a través, digamos, de las cuentas que llegan eventualmente, podría definir a cuánto corresponde. Pero no es solamente los servicios. Ahora vienen los insumos, que es lo que necesito para fabricar, ¿no es cierto? Perdón. Productos. Bueno, ella fabrica mermelada de membrillo, por lo tanto necesita buenos membrillos, ¿no es cierto? Dice maduros y en buen estado. Ella está procesando 454 kilos de membrillo. Esa es una estimación. Ahora, ¿en qué volumen, en qué unidad de tiempo? Probablemente pueda ser por vía. Ahí sí, si hay capacidad productiva, si hay un ayudante, etcétera, eventualmente yo podría procesar una buena cantidad de membrillo. Azúcar, 45 kilos para la producción, ¿no es cierto?, de estos 454 kilos de membrillo. Ahora, yo tengo la impresión de que ya se hizo un análisis, se definió que esto tiene 20% menos azúcar que el resto, porque eso es una característica del producto. Necesito 300 frascos para envasar, ¿no es cierto?, la producción generada. O sea, mi producción va a ser de 300. Y necesito un gas de 15 para poder, ¿no es cierto?, estar continuamente generando la operación, la producción y el procesamiento. Obviamente, en este ejemplo, estamos hablando de la señora Ana, que se dedica a fabricar mermelada de membrillo. En el caso de ustedes, la idea sería identificar cuáles son los servicios necesarios para sus producciones y cuáles son los productos o elementos físicos que necesitan para la producción, ¿ya? Eh, para partir, ¿no es cierto?, identificando las variables que necesitan ser controladas. Estos son la identificación de los datos. Aquí no tengo ni un costo todavía. Simplemente estoy haciendo el análisis para saber qué tipo de elementos necesito y cuánto, ¿no es cierto?, ocuparía en términos proporcionales. Aquí no he puesto ni un peso de costo todavía, ¿ya? Evidentemente ahora, después de identificar los elementos, voy a tener que ponerle un valor para poder establecer el costo que tiene esto, el precio. ¿Hay alguna duda hasta el momento o estamos claros? Si alguien tiene alguna duda, por favor, ningún problema, plantea ahí, conversamos un minutito y de ahí seguimos. Si no, el silencio otorga, así que nos vamos como avión. Bien. Bueno, el siguiente ítem tiene que ver con su actividad. Entonces ustedes van identificando cuáles serían los servicios en sus emprendimientos, ¿no es cierto? Cuáles serían los productos necesarios para sus procesos y obviamente las cantidades por unidad de tiempo. ¿Cuánto se produce, no sé, por diario, semanal, mensual? Ustedes establecen cuál es la unidad de medida más adecuada, dependiendo de sus productos, ¿ya? Puede ser, no sé, por cantidad de servicios, viajes diarios, no sé, por producción de ropa semanal, frascos de mermelada diaria, etcétera. O sea, la verdad es que ustedes van definiendo los tiempos y las unidades de medida. Entonces, enfocarse en sus emprendimientos y anotar, ir registrando. La idea es que siempre tengan, ¿no es cierto?, un cuadernito, una hoja de Excel o algo donde puedan ir ordenando la información para que cuando la necesiten la puedan visualizar rápidamente, ¿ya? De hecho, la idea es siempre tener algún registro de los proveedores, de los valores cobrados, de las cantidades vendidas, porque no solamente se trata de definir el precio a partir de los costos y su análisis,
Se trata de tener la información que necesita el emprendedor para ir tomando decisiones. Entonces, todas las cosas que vayan ocurriendo, todas las cosas que vayan pasando, es bueno tener esta especie de bitácora, ¿no es cierto?, donde yo voy anotando unidades vendidas, las pérdidas, cuidado, unidades, no sé, que se me cayeron, se me hicieron tiras o se echaron a perder. También eso son costos a veces importantes. Este elemento de análisis de los costos me permite saber, por ejemplo, en dónde estoy gastando más plata. Entonces, eso es una especie de alerta, decirme, ok, si aquí me estoy gastando muchas lucas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué me estoy gastando tanta plata en esto? Hay un problema de fuga de dinero, hay un problema de falta de control, a lo mejor hay que cambiar, no sé, por algún tipo de proceso o de proveedor. La verdad es que cuando yo identifico aquellos elementos donde me estoy gastando más plata, son una especie de alerta. O sea, fíjese en eso, es muy caro, ¿ya? Es mucha plata. Tratemos de controlar, disminuyamos, qué sé. Lo que no debería ocurrir es que ustedes sacrifiquen calidad por costo. O sea, si ustedes tienen un estándar de producto para sus clientes, no tomen decisiones sacrificando la calidad de sus productos, ¿ya? Porque eso lo siente el cliente, ¿ya? Se da cuenta, lo sabe. Si en las panaderías, por ejemplo, yo cambio un proveedor de harina de este a este otro, se va a notar en el sabor, en el gusto, en la crocancia de la marraqueta, qué sé yo, o sea, uno se da cuenta. Entonces, las decisiones tienen que ser tomadas en función de mejorar los productos, no deprimirlos, no empeorarlos, digamos. Yo no soy experto en temas de pan, pero me gusta el proceso porque es fácil identificar las variables. Ahora, yo sé, por ejemplo, que en el ámbito de las panaderías hay harinas que son para pan, hay otras harinas que son para pasteles, hay otras harinas que son para otras cosas. Entonces, claramente no da lo mismo lo que yo estoy usando como insumo material. Tengo que tener claro qué es lo que corresponde y qué es lo mejor. Y buscar buenos proveedores. Bueno, tenemos los servicios de materias primas identificados. Servicios. Dice, doña Ana calculó en este caso que podía producir 300 unidades de mermelada al día, ¿ya? O sea, 300 frasquitos. Ollas grandes seguramente, ¿no es cierto? Y harto material. Y junto a, dice, a dos personas que le ayudarán y el arriendo de un pequeño local. Entonces, en primer lugar, cotiza materias primas, que es lo primero, ¿no es cierto? Lo que necesita para la producción, la fruta, la azúcar, distintos elementos o insumos que se usan. Aquí, al hacer la cotización, ella puede obtener un documento de respaldo que le sirva para verlo más adelante, ¿no es cierto? Las cotizaciones. Uno cotiza y no solamente llamar por teléfono y preguntar cuánto vale, sino que a veces se requiere un documento, un papel, donde a uno le explican ahí valor, volumen, cantidad, IVA, o sea, todo el detalle de la cotización. Es bueno tener a veces esos documentos, ¿ya? A veces la información está en las páginas de internet, entonces, no sé, pues, sáquenle una foto o imprímalo o téngalo ahí para saber, ¿no es cierto?, qué es lo que está usando y bajo qué condiciones. La cotización, absolutamente relevante para tomar decisiones. Enseguida tome la decisión de compra, o sea, compare dónde me conviene, dónde está mejor precio, cuáles son las mejores calidades, o sea, los criterios que ustedes van a utilizar para tomar las decisiones. Traslado, cotización de transporte, o sea, tengo que ir y comprar y transportar, tengo que pagar un flete, tengo que ir con mi vehículo, cuánto me gasto en benzina, en revisión técnica, en desgaste, qué sé yo. O sea, identifico costos de transporte que son relevantes para el abastecimiento y también para la distribución. Cuidado. Adquisición de los insumos, ya, voy y compro, o sea, envío la solicitud de adquisición. En algunos casos, el proveedor me hace llegar los elementos a mi empresa, pero me cobran, ¿no es cierto? Entonces ahí voy identificando cuánto me cobran, me sale más barato ir yo, etcétera, etcétera. Ahí voy identificando las variables en términos de costo, ¿ya? Almacenamiento, cuando llega la mercadería, tengo que revisar
tengo que verificar que lo que compré es lo que me llegó, ¿no es cierto? En cantidad, en calidad y en tipo, ¿ya? O sea, debo identificar cuáles son las características de los elementos que me han llegado, ¿de acuerdo? Después viene el procesamiento, o sea, utilizo todos los elementos para mi proceso operativo de producción. Ahí vienen los controles de calidad, o sea, hay, como les explicaba, la definición de las etapas del proceso me permiten también saber cuáles son las etapas por las que tiene que pasar mi proceso productivo. En el caso de la señora Ana, yo, no sé, pues yo me acuerdo de mi abuelita, que ella hacía hasta mermelada, entonces, me imagino que lo primero es revisar la fruta, lavarla, qué sé yo, pelarla, o así mismo con cáscara, no sé, pues ahí depende de cómo sea digamos, la receta, ¿de acuerdo? Pero hay toda una etapa. Entonces, cada una de esas etapas bien controladas me permiten hacer un proceso de control de la calidad. Ojo, en este caso la señora Ana está trabajando con productos comestibles, por lo tanto hay todo un tema sanitario que debe protegernos, ¿cierto? Y cuidar, ¿ya? Que no se vayan a contaminar los productos, que no haya suciedades ni ningún otro tipo de cosa, el pelo amarrado probablemente para evitar que caigan pelitos, etcétera. O sea, hay toda una, digamos, normativa o estandarización de los procesos, cómo se deben hacer. Primero, para que el producto sea de buena calidad y en segundo lugar, que sea un producto de excelencia, ¿no es cierto? Aparte que sea rico, sano, nutritivo y sin ningún problema de contaminación ni que pueda dañar a alguien. Recuerden que ustedes están satisfaciendo necesidades de las personas y los clientes son importantes, hay que cuidarlos y por lo tanto hay que entregarles los productos sin fallas, ¿ya? No podemos vender, no sé, carne descompuesta o productos, digamos, que puedan dañar a la gente, ¿no es cierto? Esto es válido para productos comestibles, pero para otro tipo de productos también. O sea, cualquier producto o servicio debe cumplir con los estándares de seguridad, de calidad, para que la gente consuma sin ningún temor, ¿ya? Y esa es una responsabilidad del emprendedor. Es su pega, no podemos echarle la culpa que el trabajador vino con las manos sucias, no. O sea, uno tiene que estar encima y establecer los estándares de funcionamiento. En comercialización y venta, bueno, en este caso vendo de manera individual, vendo por medio de intermediario, entrego a domicilio, ahí la persona, el emprendedor deberá establecer cuáles son los canales de comercialización más adecuados, la forma en que entrega, si envía por Uber, si la gente retira en el local, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y todo, por lo menos lo que es control de compra y venta, todo documentado, o sea, todo escrito, todo registrado, ¿ya? Para saber pues, cuánto compré y cuánto vendí. Y obviamente controlar los costos. En sus emprendimientos, ¿cuáles serían las etapas? Volvamos un poquito. Cotizar, tomar decisiones, trasladar, adquirir, etcétera, etcétera. Un poco la cadena del valor, o sea, ¿a qué me estoy dedicando? Yo compro cosas, armo un producto y después lo vendo, ¿ya? Ojo, en la empresa y en los emprendimientos uno tiene que hacer muchas más cosas que esta. Uno tiene que pagar el IVA, uno tiene que, no sé, hacer publicidad, uno tiene que manejarse en redes sociales, qué sé yo, o sea, esos elementos igual hay que tenerlos claros. Pero yo me dedico a esto. Yo no soy contador, no soy una empresa de marketing, pero hay que hacer esas cosas igual, hay que tenerlo claro, ¿ya? Primero nos estamos enfocando en los procesos de operación, de producción o de prestación del servicio, ¿ya? Lo otro debe ser considerado como un gasto. Entonces identifican ustedes las etapas, las partes del proceso, cómo funciona para la producción y la comercialización de sus productos. Para la señora Ana, que tiene ahí unos frasquitos de mermelada, pero tiene de otros dulces también, parece. ¿Cuál es la estructura del costo?
definámosla, cuáles son los elementos que forman parte del costo del producto. En el caso de sus emprendimientos, identificar cuáles son los elementos del costo que forman parte de su producto, de lo que ustedes venden. ¿Ya? Fíjense aquí el ejemplo que tenemos de la señora Ana. Habíamos identificado algunos servicios que ella tenía que incurrir, ¿no es cierto?, para poder producir. Por ejemplo, ¿cuánto se va a pagar ella a diario? Eh, por ejemplo, la señora Ana dice que su día de trabajo, el de ella, va a valer 15.000 pesos. Es una estimación que hace ella. Ahora, de acuerdo a lo que yo he calculado, no pueden ser menos de 26.000 pesos, o sea, por temas de sueldo mínimo. Pero, bueno, ella se da un valor, ¿no es cierto?, en términos de su tiempo y de su esfuerzo para el proceso operativo de producción. Enseguida, el segundo ítem que considera ella, ¿no es cierto?, es el honorario de la persona que le ayuda. Segundo ítem, honorario. Se supone que una persona, ella le pagaría 10.000 pesos a la persona que le va a ayudar. O sea, tiene un ayudante y le dice, mira, ayúdame, puede ser, no sé, una vecina o alguna persona que se dedica a esto, ¿ah? Que sepa de proceso, que sea limpiecita, que esté todo, que sepa los procesos de producción. Entonces ella le va a pagar 10.000 pesos por venir a trabajar con ella durante el día o la jornada. ¿Ya? El arriendo, en este caso, por día, ella asume un valor de 10.000 pesos, no sé, por. Imagínense que la persona, la señora María paga, no sé, 200.000 pesos mensuales por el arriendo del local. Si paga 200.000 pesos mensuales y trabaja 20 días en un mes, al dividir me da 10.000 pesos. O sea, ella puede calcular y establecer cuál sería el costo, ¿ya?, en términos diarios del arriendo, en este caso del proceso. Por otro lado, ella también arrienda, ¿no es cierto?, eventualmente mobiliario, mostrador, mesa, cocina. Es para darle un valor, ¿ya?, a los elementos que usa, porque probablemente sean de ella, o los compró, hizo una inversión, qué sé yo, pero debe darle un valor a los elementos que utiliza dentro del proceso. Entonces, ella establece que para los tres elementos más importantes, que pueden ser, no sé, pues, el mostrador para la venta, la mesada para poner productos, qué sé yo, y la cocina, entonces ella considera que 5.000 pesos por cada uno de ellos está adecuado. Eso le da un valor de 15.000 pesos por el arriendo diario, obviamente, de cada uno de esos elementos. Otro servicio, el agua, la luz, seguridad, etcétera, ella estima que 10.000 pesos en un día, digamos, es un valor razonable por la cantidad de energía que usa, combustible, etcétera, etcétera. O sea, el gas, piensen ustedes. No, pero es esta parte, ese viene después. Aquí esto es luz, agua, celular, no sé, servicio, ¿ya? Para poder trabajar. El gas viene después, está en los otros, en los productos. Entonces yo identifiqué primero mis elementos y ahora le estoy dando, en términos de la cantidad utilizada por unidad de tiempo, que es día, un valor. Y ahí tengo el costo. Fíjense que el costo diario en servicio solamente es como 60.000 pesos. Para poder fabricar estos 300 frascos de mermelada, en términos de costo de servicio, 60.000 pesos ya tiene acumulado. Igual no es tanto, en términos proporcionales. Enseguida vamos a ver más o menos cuánto es el valor en términos globales. Fíjense lo que sucede con la siguiente PPT. Espero que hayan podido notar. En todo caso, como decía Andrés, no sé, esto queda grabado, así que no hay problema, después lo pueden revisar de nuevo. Ustedes anotan ahí los servicios para sus emprendimientos, que ya lo han estado haciendo seguramente. ¿Ya? Ahora, los costos variables. Ojo, fíjense lo que pasa en este caso con los elementos más físicos de la operación, los costos. Membrillo. Me acordé de un señor veterinario. Eh, la verdad es que son 454 kilos de membrillo en maduro, en buen estado, espectaculares. A 1.590 pesos el kilo lo consigue ella. Seguramente un proveedor confiable, que conoce, que tiene, no sé, un campo cerca o algo, y ella le compra y se abastece con él.
Total, 721.860 pesos. Es harta plata. En fruta. Y seguramente el volumen es alto. O sea, me imagino que vienen en hartas bolsas o en algún bins o en algún tipo de elemento que se usa para el transporte de la fruta. ¿Ya? Porque son hartos kilos de membrillo. Azúcar, 45 kilos. Igual es harto, pero más o menos 990 pesos el kilo de azúcar a Prox. Eso le da 44.550 pesos estimados, ¿no es cierto?, de ese insumo, ese elemento para la producción. Empaque, que serían los frascos, donde ella va a poner, ¿no es cierto?, todo esto. Obviamente, el frasco, ¿no es cierto?, adquirido deberá tener un proceso previo, seguramente una limpieza, una lavada, digamos, con agua caliente, una desinfección o algo, ¿ya? Porque el producto tiene que estar espectacular y al 100% para su uso y venta, ¿no es cierto? Entonces ella se gasta en 300 frascos, 890 pesos, frascos estándares, ¿no es cierto? Ahí que estén limpiecitos, sin ningún problema. Total, 267.000 pesos en frasco. Gas, se gasta un gas de 17.500 pesos. ¿A dónde comprar gas? Es que le pido el dato, pero bueno, el ejemplo es absolutamente válido. Se estima, ¿no es cierto?, eh, la adquisición del elemento para la cocción de la fruta, ¿no es cierto?, y que todo quede espectacular. En términos de costo total, ojo, para la producción de los 300 frascos, 1.050.910 pesos. O sea, uno dice, ¡ay, qué manera de gastar plata! Pero ojo, está produciendo 300 frascos de vidrio de un producto extraordinariamente bueno y que va a poder comercializar a un valor adecuado. Para ustedes, ¿cuáles serían los costos variables incurridos y cuánto vale cada uno por unidad fabricada, por ejemplo? Ahí es donde está el dato de las cotizaciones, la distribución y cuánto sale para cada unidad fabricada. ¿Ya? Ahí, ustedes deberían poner ahí cada elemento, ¿no es cierto?, que constituye parte del producto y sus valores, pues, sus unidades de medida y sus costos totales para poder llegar a un valor final. Ojo, ese no es costo total, falta todavía, ¿no es cierto? Identificando, dice aquí, el costo total, ¿ya?, necesario para definir el costo de producción. eh, Doña Ana calculó que el costo total por unidad es 3.703. Ojo, este 1.110.910 es la suma de los servicios más los costos de insumo, ¿ya? Dividido todo ese costo total que yo tuve que gastar en, no sé, por la fruta, en los frascos, en los honorarios, en los arriendos, etcétera. Todo, 1.110.910 dividido entre 300 unidades fabricadas. O sea, cada elemento, cada frasco le sale a 3.703 pesos. Entonces, ustedes lo que deberían hacer es ir al elemento, ¿no es cierto?, ir definiendo para sus distintos tipos de productos, si es más de uno, cuánto es el costo total incurrido y las unidades producidas y fabricadas para tener su costo unitario. ¿Ya? Una vez que eso está establecido, entonces ahí nos acabó la cosa. Ahí tenemos el costo, el esfuerzo, el trabajo, ¿no es cierto? Los insumos, los materiales, todo para fabricar cada unidad. Los costos fijos eran 60, el costo variable era 1.050.000 y algo. Entonces, el costo total es ese, 1.110.000. Dividido entre 30 me daba el costo 3.703. Entonces, ustedes hacen lo mismo. Costo fijo, costo variable, total de costo y dividido por la unidad de fabricado producida. Costo unitario. No se olviden de incluir sus honorarios, ¿ya?
Aquí está una forma de ponerle precio al producto. El costo de cada frasquito era 3.703 pesos. ¿Ya? La señora Ana estima aplicar acá un 50% de margen de ganancia. Eso significa, si nosotros le agregamos el 50% al producto, serían 1.852 pesos el 50%, entonces el precio tendría que ser de 5.555, agregándole el 50%. ¿Ya? Pero ahí no acaba la cosa, cuidado, hay que pagar el IVA, o sea, acuérdense que estamos obligados nosotros a cumplir con las obligaciones tributarias, entonces pongámosle el IVA a cada unidad vendida, a 5.555, calculémosle el 19%, que es el impuesto. Entonces, eso me da un 1.055,45 pesos. Entonces, el costo total con la ganancia y con el impuesto sería de 6.610,46. En base a eso y al ajuste, yo podría sugerir un precio de 6.700 pesos, más o menos, como para que sean cifras más redondas, ¿no es cierto? Ahora, hay gente que utiliza el precio psicológico, o sea, 6.690, 10 pesos menos, para que no sean los 6.007. Bueno, ahí cada uno juega con su estrategia, ¿no es cierto? El precio sugerido tiene que ver con redondear los valores para tener, para que la gente no esté con los 10 pesos, que sea. Entonces, tenemos una estimación del precio en base a, fíjense, tenemos el costo, tenemos la utilidad por cada unidad vendida, tenemos el impuesto, IVA, y eso me da el costo del producto que finalmente ajustamos para efectos de sencillo, moneda o lo que sea. Es un ejemplo para la determinación del costo de cada frasco de mermelada que va a vender la señora. Ahora, a mí me parece absolutamente razonable. O sea, fíjense que ella está cubriendo todos sus costos y además está generando un beneficio. O sea, ella sabe cuánto va a ganar por cada unidad vendida, ¿no es cierto? Va a cubrir sus costos, pero además va a generar un beneficio. Y por lo tanto, para cada emprendedor, este dato es absolutamente relevante. Lo que viene a continuación es un pequeño capítulo, ¿no es cierto?, de la materia, tiene que ver con el famoso punto de equilibrio, tiene que ver obviamente con los costos fijos, los costos variables y todo esto, pero es fundamental que el emprendedor lo conozca y lo sepa. Veamos. Ustedes anotan ahí, ¿no es cierto?, eh, en la cuadrícula ahí sus datos, sus antecedentes. ¿Qué es el punto de equilibrio? Les explico. El punto de equilibrio corresponde a la cantidad que debe ser producida y vendida que cubre por lo menos todos los costos. O sea, es un poco responder a la pregunta, ¿cuánto hay que producir y vender para no ganar ni perder nada, por lo menos? Es como el punto mínimo de operación o funcionamiento. ¿Ya? En realidad hay otro elemento dentro digamos, la teoría, la materia, digamos, pero lo que me interesa como emprendedor es saber cuánto es lo mínimo, por lo menos, para cubrir todos mis costos de gasto. ¿Ya? Eh, es el nivel de venta en el cual los ingresos obtenidos se igualan a los costos fijos y variables, costos totales. Entonces, esto me permite por lo menos funcionar, seguir funcionando. ¿Ya? Si yo produzco y vendo menos que la cantidad de equilibrio, voy a perder plata y por lo tanto voy a estar trabajando a pérdida. Si yo produzco y vendo más que la cantidad de equilibrio, entonces ahí voy a estar en el ámbito de las utilidades o los beneficios. Por lo tanto, conocer ese punto de equilibrio es fundamental. Deben conocerlo y por eso que es tan importante que puedan identificar cómo se estructuran los costos de su emprendimiento en términos de costo fijo y de costo variable. Es un indicador, dice, que permite establecer el nivel mínimo de unidades a producir y vender en términos físicos o en términos de dinero. ¿Ya? Se hace de las dos maneras para generar utilidades, para saber dónde empiezo a generar ganancias. ¿Ya? Fíjense la fórmula que aparece acá. Esa es la fórmula del punto de equilibrio.
Esta que aparece aquí arriba, que es el punto de equilibrio en unidades, se calcula de la siguiente forma. Necesito saber cuáles son mis costos fijos totales. Por ejemplo, podrían ustedes identificar sus costos fijos mensuales, ¿ya? O sea, en un mes, ¿cuáles son todos mis costos fijos? O sea, cuánta plata me gasto en arriendo, cuánta plata me gasto en seguro, costos fijos, los que no cambian, los que no varían. Después, divido eso por una resta que hay acá abajo, que es el precio de venta menos los costos variables. Esto de abajo debería ir entre paréntesis, ya porque los costos fijos se dividen por el resultado de la resta del denominador, de lo que va abajo. Necesito saber cuál es el precio que voy a cobrar, obviamente, y necesito también identificar cuál es el costo variable por cada unidad fabricada. O sea, estos costos fijos de arriba son totales, pero estos costos variables son unitarios. O sea, el costo variable es por cada unidad producida. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la señora Ana, eran el precio de venta 6.007, el costo variable era 3.000 y tanto. Entonces yo tomo los costos fijos, divido por esa diferencia y tengo cuánto debo producir y vender para no ganar ni perder. O sea, ahí no gano ni pierdo. Ese dato es relevante porque yo sé que debo producir y vender más que esa cantidad. Ahora, si quieren calcularlo en dinero, la fórmula está acá abajo. Los costos fijos totales se dividen por 1 menos la división entre el costo variable unitario y el precio de venta. ¿Ya? Este valor debe ser conocido, debe ser calculado. ¿Ya? El emprendedor tiene que saber cuál es su nivel de funcionamiento mínimo. La señora Ana debería saber cuántos frascos debe fabricar por lo menos para cubrir sus costos. ¿Ya? ¿Cuál es su nivel de operación mínimo? Ella sabe que si produce y vende más que eso va a ganar plata, pero si produce menos que eso va a perder dinero. Por lo tanto, hay que calcular el dato, es súper importante. Veamos el ejemplo que habíamos visto con la señora. Este gráfico, la verdad es que en términos teóricos, el punto de equilibrio en un gráfico de coordenadas X, Y, digamos, es el puntito azul, a donde dice punto de equilibrio ahí, ¿no es cierto? Este que está aquí, este es el punto de equilibrio. Si este punto yo calculo hacia abajo cuál es la cantidad, esa cantidad es la cantidad de equilibrio. Si yo este punto lo traslado hacia la izquierda y me voy al dinero, aquí calculo el equilibrio en dinero. Entonces, en realidad, ese puntito es donde se están juntando las pérdidas y las ganancias, o sea, perdón, los ingresos y los costos. Esta línea roja que aparece aquí, esta línea roja corresponde a los costos totales. Se grafican nomás. Y la línea verdecita o azul que aparece aquí, ¿está? Esa es la de los ingresos totales. Entonces, cuando se juntan en un eje de coordenadas como este, definen el punto de equilibrio. Nosotros no tenemos que hacer gráfico ni nada. Aplicamos la fórmula y estamos listos para poder calcular el punto de equilibrio. Entonces, las ventas y los costos se intersectan en algún momento y eso define cantidad de equilibrio y los ingresos de equilibrio. En el caso de la señora Ana, entonces, tenemos costos fijos por 1.200.000. El precio de venta era 6.700.000 aprox, ¿cierto? Y el costo variable era 3.503. Al hacer la división, a ella le da 376 unidades. Le da 375 como algo, pero como no hay medio frasco, se aproxima a la unidad. Si ella produce y vende 376 unidades mensuales, ¿ya? Al dividirlo entre 20 más o menos, serían 19 diarias. O sea, eso es lo que ella debería producir y vender por lo menos para cubrir todos sus costos, como mínimo, ¿ya? Entonces, en un mes, ella debería producir y vender 376 frascos. Ahora, recuerden que ella fabricaba 300, pero diario, para cubrir todos sus costos, o sea, lo está cubriendo con un día de trabajo casi, un poquito más. Y después todo sería, entre comillas, beneficio. Entonces, saber esto es fundamental para que ustedes puedan estimar
de alguna manera, cuáles son los beneficios que están obteniendo. ¿Ya? En dinero, ahí está el cálculo. El punto de equilibrio en dinero sería 2.515.723. O sea, aquí estos serían sus costos y sus gastos en términos equivalentes, ¿ya? O sea, lo que ingresa y lo que gasta, entre comillas, en su negocio es igual. Aquí no gana plata, pero tampoco pierde. Eso significa que por lo menos mantiene su nivel de operación funcionando, ¿ya? Entonces, dice, para ir finiquitando de alguna manera, para llegar al punto de equilibrio hay que vender 376 unidades, o lo que es lo mismo, aprox 2.515.323 pesos. Es información fundamental. Por lo tanto, como emprendedores, vamos a ir resumiendo algunas cosas importantes. Primero, identificar los costos que se generan en mi emprendimiento. Clasificarlo. La clasificación de costos fijos y costos variables es la más utilizada en términos generales. Además que sirve para este cálculo del punto de equilibrio. Eh, pero debo ir, ¿no es cierto?, entendiendo que el control de estos costos, de estos elementos, me va a permitir a mí primero saber si estoy ganando o estoy perdiendo plata, cuál es el nivel de ganancia o beneficio que puedo tener, eventualmente cómo, de alguna manera, ir reduciendo, controlando o haciendo más eficientes, ¿no es cierto?, las operaciones en mi negocio. Sé que tengo que tener documentación de respaldo, ¿no es cierto?, para cotizaciones, para producción, para gastos de envío, etcétera, etcétera. O sea, hay que considerar todo el elemento y, bueno, con el riesgo, digamos, de parecer majadero, no se olviden de ponerle valor a su tiempo. Aquí lo importante es creerse el cuento, es hacer las cosas de manera correcta, ¿ya? Aquí usted, siempre va a haber gente que le va a decir, no, pero no estoy perdiendo el tiempo, este es puro chamullo. No, no, no. Esto es información y la información vale, digamos, su peso en oro, entre comillas. Con la información correcta, ustedes van a poder ir tomando decisiones también correctas. Así que aquí lo importante es controlar los costos, saber cuáles son, cómo se comportan, y de ahí, ¿no es cierto?, ir decidiendo cómo mejoro mi proceso, cómo disminuyo algún costo, cuáles son los volúmenes de venta, etcétera, etcétera. Tan importante como el manejo contable, financiero, entonces la preocupación en este caso por los clientes. No se olviden de hablar con la gente, no se olviden de hablar con los proveedores, con los intermediarios y con los clientes finales, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos valoran del producto? ¿Por qué lo compran? ¿Qué podríamos mejorar? Siempre pregunten eso. ¿Qué mejoraría usted del producto? ¿Qué color? ¿Qué tamaño? ¿Qué volumen? ¿Qué cosa le gustaría cambiar? Pregunten, averigüen. En eso no hay riesgo. Por lo tanto, esa información es clave. Además, ¿no es cierto?, de ser ordenadito con los valores, con los elementos que conforman el costo del producto, esa es la parte fundamental para poder tener éxito. Ahora, repito, la idea es generar toda esta información de manera que sea escalable, de manera que podamos ir creciendo y podamos ir ordenándonos, ¿ya? Esta última parte es fundamental también, el punto de equilibrio, calcularlo correctamente y definiendo correctamente también las variables. Hay un tipo acá, dice, buscar la forma de variabilizar la mayor cantidad de ítems, o sea, identificarlos por concepto de producción o de operación, para que no haya exceso de activo fijo. Muchas veces, en vez de comprarme una camioneta, a lo mejor me conviene costear, digamos, un servicio. No sé, pues ahí depende de los costos que yo incurra. Cada uno sabe más o menos qué es lo más cómodo, qué es lo más barato o qué es lo que a uno le conviene ir optimizando, ¿ya? La idea es ir optimizando los datos. Y me imagino que en más de alguna oportunidad le han dicho, por favor, no mezclen los recursos de la empresa con los recursos personales. Se manejan de manera diferenciada, ¿ya?
No empiecen a sacar plata del negocio, no empiecen a combinar o mezclar las cosas, porque ahí se genera desorden y hay problemas de control. Eso muchas veces provoca grandes problemas también. Entonces, ustedes tienen una tarea, tienen un trabajito que hacer en sus emprendimientos. Primero, identifiquen sus productos, ¿no es cierto? Identifiquen los servicios y los materiales necesarios para desarrollarlo. Definan materias primas, las acciones, los equipamientos, las instalaciones, ¿ya? No es lo mismo cultivar una parcela con bueyes que cultivarla con un tractor. O sea, en términos de tecnología también. Yo voy a hacer uso de la tecnología a la que tenga acceso. Definir los costos variables, definir los costos fijos, obviamente. Determinar los costos unitarios, o sea, sumarlos y dividirlos por la cantidad producida para saber cuánto me cuesta fabricar cada unidad. Y finalmente establecer el precio considerando el margen de ganancia y considerando el IVA. No se olviden del impuesto, hay que pagarlo. Y ese no lo deberían pagar ustedes, tendrían que pagar los clientes. Entonces nos queda un minuto. Eh, Opiniones, por favor, dudas para ir aclarando y para ir cerrando. Esto me da un poco de temor porque o quedó todo muy claro o no se entendió nada. Entonces me da como temor un poquitito de no tener retroalimentación. Ah, se entendió, Hola, ¿verdad? Hola, una duda. diga. En el paso 4 de identificación de costos fijos, no, ese no es. ¿Dónde hay que sacar el costo fijo? Sí, ese era. De mobiliario y equipo. Por Sí, ejemplo, yo en mi emprendimiento lo que uso es mi máquina de coser. de acuerdo. Entonces, cómo puedo sacarlo yo ahí? Se hace la siguiente estimación. Mire, esto tiene que ver de alguna manera con un concepto que se llama depreciación. Lo que pasa es que todos los útiles, los equipos, los utensilios que nosotros usamos se van desgastando a través del tiempo, ¿no es cierto? Van perdiendo valor porque se van usando. Entonces, obviamente, hay que hacerle mantención y todo eso. Bueno, para poder definir el valor, digamos, primera opción sería cuánto me cuesta arrendar uno de esos mismos equipos en términos mensuales. Tener una idea, una aproximación. Ya, ¿cuánto me costaría arrendar una de estas máquinas? Si tiene ese valor, divídalo por 20, que son los días de trabajo mensual, más o menos, o sea, trabajando de lunes a viernes. Al hacer esa división va a tener un costo asociado al equipamiento en este caso. La otra posibilidad sería ya más técnica, que sería calcular la depreciación de cada elemento y para eso uno se mete a la página del Servicio de Impuestos Internos y uno ve los años de vida útil del equipo, cuánto va a durar hipotéticamente, ¿no es cierto? Y cuál sería su valor residual o el valor al final de su uso. Ahí uno hace una fórmula para restar y calcular. Y yo creo que la estimación en términos de arriendo es absolutamente válida. Me parece que es una muy buena alternativa para darte un valor de esos elementos. Ya. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Oye. Hola, Hola, hola. Hola Natalia, ¿cómo estás? Dígame. bien, bien. Eh, Mire, yo en mi emprendimiento vendo ropa y accesorios para niños. No Bien. produzco ni fabrico nada. Comercializa, comercializa. Claro, Perfecto. comercializo. Entonces, en relación a que yo cuando compro mis productos, ya estoy pagando IVA. Yo, De acuerdo. yo como Sí, que correcto. asumo ese gasto, ya como en el valor en que yo ya los compro. Correcto. Em, Entonces, no tendría que como que volver a sumarlo, por decirlo así. Lo que pasa es que ahí hay un tema del ámbito contable. Usted compra con IVA, pero también Ujú. vende con IVA. Entonces, al final usted lo que paga es la diferencia, el IVA de la resta entre lo que compró y lo que vendió. Entonces, la sugerencia es considere que lo que pagó como IVA del producto también, lo considere también dentro del costo. ¿Ya? Ya, Considere que el costo está en la adquisición más el IVA. De esa manera, entre comillas, uno se asegura de no quedar corto, digamos, por la estimación de precio.
¿ya? Ya, Independiente que el contador al final lo que hace es restar el IVA de la venta menos el IVA de la compra. Eso es lo que se declara y se paga mensualmente. ¿Ya? ya. Eso. Gracias. No de nada. Ok, estamos en la hora. Yo no sé, me fue un agrado contactarme con usted. La verdad es que, bueno, ahí Andrés va a dar el cierre, pero Gracias. es un gusto de haberlos tenido, digamos, como escucha, radio, escucha, le iba a decir, ¿no? Como público, y bueno, a su disposición. Muchas gracias, Cristian. También para nosotros un agrado escucharte y reitero el agradecimiento a nombre de AgroSuper por el aporte que estás haciendo a nuestros emprendedores. Y nos veremos en otra Gracias. oportunidad. Chao, chao. Que, Adiós. que estén muy bien. Saludos. Adiós. Te mandé la asistencia a tu WhatsApp, Cristian, ¿eh? Ok, muchas gracias. Nada que agradecer. Adiós, queridos. Chao, chao.